mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki, que todos van a entender. Y comenzamos esta nueva clase con esta poquito carga sentimental, que espero que me perdone, pero quería hacerlo de esta forma, ¿ya? El ciclo, entonces, vamos a ver hoy día el ciclo del salitre. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar nosotros del salitre? ¿Cuál es la importancia, digamos, para el tiempo que estamos estudiando nosotros? Acuérdense que temporalmente nosotros estamos hablando al principio del siglo XX, o sea, del año 1900, del siglo pasado, aunque parezca un poquito lejano. Muchos nacimos, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, aunque te dirán, este profesor es más viejo. No es tan así, pero sí al principio del siglo del 1900. Y quiero mejor dicho, hacer esta clase, ¿no es cierto?, referente principalmente al ciclo del salitre, ¿ya? Y la idea de la clase, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, reconocer la importancia del salitre, el uso, el auge y caídas del mismo, ¿no es cierto?, al principio del siglo XX, ¿ya? Tenemos que partir la clase hablando, ¿no es cierto?, del salitre. Ya el salitre es un componente químico, ¿no es cierto?, el cual obviamente que se ha utilizado prácticamente, o fue utilizado al principio de, ¿no es cierto?, de la época prehispánica por los incas, ¿ya? Principalmente el salitre es un tipo de sal o de costra de sal que se encuentra mayoritariamente en el norte grande, que es parte, digamos, del mar que no salió y que se secó, y que obviamente que ese sedimento del mar se transformó en salitre, ¿ya? Los nativos, ¿no es cierto?, de las actuales Tarapacá y Antofagasta, que eran, ¿no es cierto?, parte del Imperio Inca, lo utilizaban, ¿no es cierto?, para poder usarlo como fertilizante. A principios del siglo XIX también se utilizaba como fertilizante, pero a partir, ¿no es cierto?, de los conflictos armados, ¿no es cierto?, que hubo en el mundo, el mismo conflicto, ¿no sé?, que nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, en la Guerra del Pacífico, se le empezó a dar al salitre una aplicación militar, en el sentido de que es un elemento muy necesario el salitre para poder hacer pólvora. Así que, aparte de ser fertilizante, ¿no es cierto?, servía para hacer pólvora, lo que obviamente hacía que fuera un material muy apetecido por todo el mundo. Entonces, por lo tanto, Chile obtuvo muchas riquezas para el Estado, ¿no es cierto?, y mucha gente, digamos, que inversionista extranjero y chileno encontraron, ¿no es cierto?, la riqueza en el salitre, ¿ya? Entonces, en principio, ¿no es cierto?, el salitre en sí se encontraba en Antofagasta, que como ustedes sabrán, Antofagasta antiguamente no pertenecía al territorio chileno. Y después de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, ese territorio fue adquirido, ¿no es cierto?, y obviamente que la explotación del salitre comenzó, ¿no es cierto?, a partir de después de la Guerra del Pacífico a subir hacia arriba, ¿no es cierto?, después de 1879. Ahora, esta producción de salitre, chiquillos, no estaba en manos, ¿no es cierto?, de grandes empresas chilenas, sino que principalmente estaba en manos de extranjeros, ¿no es cierto?, y en manos de europeos, ¿no es cierto? Incluso el mayor accionista, la persona que sacaba, ¿no es cierto?, mayor cantidad de salitre acá, y que tenía más poder en el salitre, era un tipo inglés que se llamaba John Thomas North, que era llamado el rey del salitre, que controlaba casi toda la actividad, ¿no es cierto?, del nitrato, ¿ya? Entonces, a pesar de que todas estas empresas, ¿no es cierto?, trabajaban aquí en Chile, el Chile no tenía bajo control mucho sobre, ¿no es cierto?, eso. Solamente lo que obtuvo fue el beneficio principalmente en la parte de impuestos, o sea, que lo que se le pagaba al Estado porque estas empresas trabajaron, ¿no es cierto?, aquí en Chile, recibió mucho dinero. O sea, imagínense la cantidad de dinero que era. Ya vimos, por ejemplo, que en el gobierno de Balmaceda se hicieron muchas obras, ¿no es cierto?, y eso se hizo con plata exclusivamente del salitre, pero no era toda la plata del salitre, ojo. Entonces, el 70% de estas empresas ya eran controladas por europeos. Ya solamente nosotros recibíamos el 5% de ganancias en las exportaciones, pero ese 5% de ganancia que nosotros recibíamos, chiquillos, cubría el 80% de gastos del Estado. O sea que Chile cubría, con lo poco que recibía el salitre, cubría educación, medicina, hicieron grandes obras, ¿no es cierto?, pusieron tren, el viaducto del Mayeco que nosotros hablábamos, las escuelas que se fundaron, las escuelas de medicina en la universidad, todo eso se hizo con plata del salitre, todo eso. Entonces ustedes comprenderán que el salitre en sí fue una cosa que tuvo mucho, Chile se volvió prácticamente millonario, ¿no es cierto?, con lo poco que recibía de los empresarios europeos, ¿no es cierto?, con este tema del salitre,
¿ya? Entonces, ese porcentaje se utilizó principalmente para la modernización de las ciudades, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, muchas obras, tanto arquitectónicas públicas, ¿no es cierto?, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto?, o por ejemplo, no sé, en la casa, por ejemplo, el Palacio Cousiño, que era pero de privados, pero también fueron parte, ¿no es cierto?, de la época en la cual se gastaba plata en hacer cosas aquí en Santiago, aunque el Palacio Cousiño fue del carbón, pero era un ejemplo prácticamente de casi todas las casas que se hicieron de la gente que tenía dinero aquí en Chile, de la época, ¿ya? Entonces, se modernizó la ciudad, ¿no es cierto? Se creó el viaducto en Malleco y todas las obras que nosotros vimos anteriormente, ¿no es cierto?, en el gobierno de José Manuel Balmaceda, ¿ya? Ahora, por ejemplo, se hizo el edificio de Bellas Artes, la Escuela de Ingeniería, por ejemplo, se hizo muchas cosas, ya que Santiago se transformó prácticamente como en una ciudad ultra moderna y la gente, la verdad, las cosas de Santiago, que tenía mucho dinero, vivía al centro y tenía grandes casas y tenía grandes construcciones. Pero la contraparte de esto, obviamente, que eran los obreros, ya los obreros, obviamente, que trabajaban prácticamente para comer, ya, y mientras que los demás, digamos, los empresarios chilenos y europeos ganaban un montón de plata, ya. Ahora, dentro de esto, ¿no es cierto?, nosotros nos encontramos, como les decía, con la contraparte, que era principalmente el surgimiento, ¿no es cierto?, de esta clase obrera, ¿ya? Y surge también esto llamado cuestión social, que era como cuestionarse realmente qué pasaba, que por qué había tanta gente con mucho dinero y gente que no tenía tanto dinero. ¿Qué pasaba con las condiciones del salitre, el obrero? Mucha de la gente que vivía en Santiago, que era muy pobre, se fue, ¿no es cierto?, al norte a trabajar para poder obtener, ¿no es cierto?, un trabajo digno, se podría decir, que no era tan digno en realidad, porque principalmente tenían que trabajar en pleno desierto y tenían que moverse con la familia y todo, entonces la familia prácticamente se tenía que mover, pero no era una situación de que el papá trabajaba, la mamá podía trabajar y los niños jugaban todo el día, no era una situación de ese tipo, ¿ya? A ver, mientras que, como les mostraba, ¿no es cierto?, por ejemplo, grandes casas, ¿no es cierto?, que se hizo de salitre, los mineros del salitre entonces vivían en una, digamos, podríamos decirle rancha, que es decir, que vivían amontonados en casas de material ligero, con las mínimas condiciones de higiene, no tenían cocina dentro, sino que se les entregaba una lata, ¿no es cierto?, la cual colocaban sobre unos ladrillos y con eso ellos calentaban sus ollas para poder comer y y para alimentar a la familia. O sea, tampoco era una situación que podríamos decir que todos ganaran dinero, sino que solamente ganaban dinero los que producían, ¿no es cierto?, los que producían, digamos, los que ponían los dineros, porque los obreros del salitre no ganaban dinero, para nada, ¿ya? Incluso podríamos decir que el sistema de pago que tenía una salitrera, ¿no es cierto?, todas las salitreras tenían su propia forma de pago, en el sentido de que ellos pagaban con monedas propias de la salitrera o con fichas, y esas fichas y esas, digamos, billetes que eran propios de la salitrera solamente servían para poder ocuparlas en el lugar que ellos tenían para vender, que eran las pulperías. Imagínense, eran como los supermercados líderes de la época, ¿no es cierto?, pero dentro de una oficina salitrera, pagada, ¿no es cierto?, con plata, con ficha, ¿no es cierto?, de la oficina salitrera, y más encima la pulpería era del dueño de la salitrera. O sea que al final era como que, claro, les pagaban con ficha, pero al final cambiaban las cosas por comida y por artefactos, por ropa, si es que se podía, ¿no es cierto?, por trago, esas cosas, pero al final de cuentas como que la plata quedaba ahí mismo. Entonces, esta pulpería, ¿no es cierto?, se vendía de todo, pero el tema es que era del mismo dueño, ¿no es cierto?, de la salitrera, y lo cual obviamente que era bastante injusto para la gente de la época, ¿ya? Las condiciones de trabajo de los obreros eran demasiado duras, tenían que soportar 12 a 14 horas de trabajo, no tenían descansos dominicales, ¿no es cierto?, o sea, trabajaban de lunes a domingo. Muchos de ellos decían que morían incluso hasta en el transporte, que para transportarlo lo llevaban una especie como de lata, ¿no es cierto?, puesta en un riel de tren, sin donde afirmarse, etcétera, etcétera, y muchos caían del tren y a veces incluso hasta morían. Aparte de las mismas condiciones de trabajar en pleno desierto, ¿no es cierto?, que era calor, ¿no es cierto?, imagínense las manos, porque el salitre al final es sal, entonces las condiciones de trabajo no eran de las mejores como para decir, chuta, por último vale la pena, estoy ganando dinero con esto, pero tampoco ganan dinero, sino que al final era como trabajar prácticamente para comer, ¿ya? Entonces,
A lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, los trabajadores obviamente que empezaron a darse cuenta mucho de esto, ¿no es cierto?, había muchos trabajadores que eran un poquito más educados, ¿no es cierto?, que venían de Santiago y comenzaron, ¿no es cierto?, en un principio violentamente a protestar en contra de estas condiciones, ¿ya? Después se empezaron a formar sindicatos, entonces empezaron a usar otras técnicas como por ejemplo la huelga, o sea, parar de trabajar hasta que no se solucionara el problema. Y en principio fueron, ¿no es cierto?, como las primeras, podríamos decir, la primera, ¿no es cierto?, sensación, ¿no es cierto?, de una organización laboral que había aquí en Chile, o sea, que la gente se podía organizar para poder exigir derechos. Entonces los obreros de salitre fueron casi los primeros trabajadores en Chile en ponerse a exigir los derechos que correspondían como trabajador, ¿ya? Nosotros hemos hablado mucho de los obreros del salitre, pero no hemos hablado de las condiciones de las mujeres. Las mujeres, cuando estaban, ¿no es cierto?, en las salitreras, podían desempeñarse como lavanderas, costureras, cocineras, o a veces trabajar en las pulperías o en las casas, digamos, que tenían la gente del salitre que tenía mucho dinero como empleada. Mientras que las niñas, cuando tenían ya un poco más de edad, también la acompañaban a hacer lo mismo. Los niños también, hasta cierta edad, ¿no es cierto?, digamos hasta los 10 años más o menos, ellos ya cuando estaban en condiciones y podían ponerse a trabajar, se trabajaban, ¿no es cierto?, con los papás codo a codo, convirtiéndose, ¿no es cierto?, en esto principalmente una de las cosas que más se quería eliminar, ¿no es cierto?, era el trabajo infantil dentro de una salitrera, que lo cual era terrible. Un niño de 10 años hoy en día no puede trabajar, y estos niños de 10 años comenzaron a trabajar y prácticamente tenían las mismas costumbres que los obreros, en el sentido de que si los obreros tomaban un poco de alcohol, los niños de 10 años habían niños que eran alcohólicos a los 10 años, o sea, adoptaban casi prácticamente las mismas costumbres de los obreros del salitre. Entonces, de alguna otra forma empezó, ¿no es cierto?, esto, se empezaron a sumar varias cosas, ¿no es cierto?, y en la década de 1930, ¿no es cierto?, empezó la decadencia del salitre, pero principalmente ¿por qué? Porque ya pasada, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, buscaron como una forma de reemplazar el salitre natural que tenía Chile. Ya no es que se nos haya acabado sopetón el salitre, sino que de a poco, ¿no es cierto?, comenzó a salir hasta que alguien, ¿no es cierto?, descubrió, ¿no es cierto?, que se podía hacer un salitre no natural, sino que era sintético, que sacaba del aire. Entonces, prácticamente creo que el salitre sintético era como 5 veces más barato que el salitre natural chileno, y eso obviamente que provocó que de a poco las oficinas salitreras, ¿no es cierto?, no podían competir con el precio que tenían, ¿no es cierto?, este salitre sintético alemán, y comenzaron de a poco, ¿no es cierto?, a cerrar, hasta que, la oficina en sí cerraron, ¿ya? Los trabajadores del salitre se vieron obligados a buscar nuevos rumbos, muchos de ellos se devolvieron a Santiago. Muchos de ellos también perdieron sus trabajos, muchos de ellos, los que no siguieron trabajando, se volvieron a Santiago y vivían en condiciones inhumanas. Entonces, con eso termina, ¿no es cierto?, el auge del salitre, y Chile deja de recibir y percibir esa plata, aparte que se vino una gran crisis económica que después más adelante les voy a hablar, pero con eso, al final de cuentas, ¿no es cierto?, gracias un poquito a que se descubre este salitre sintético, ¿no es cierto?, y hacia la crisis económica, ¿no es cierto?, Chile deja, ¿no es cierto?, de producir salitre, digamos, en el año prácticamente 1930, después de la Gran Depresión de 1929. ¿Ya? Y con eso, digamos, se termina en parte, ¿no es cierto?, el ciclo del salitre en Chile. Ya, y con esta actividad, ¿no es cierto?, terminamos la clase. Que acuérdense que tienen que mandar esta actividad, porque esta actividad se va a empezar a sumar, ¿no es cierto?, para generar una nota, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a investigar, ¿no es cierto?, uno, ¿qué fue la cuestión social? ¿Ya? Ustedes tienen que investigar, ¿no es cierto?, qué fue la cuestión social, de qué se trataba, ¿no es cierto?, el cuestionamiento, ¿no es cierto?, que hacía la clase sobre las personas pobres, ¿no es cierto?, que había que hacer algo con estas clases pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentó el gobierno de la época la cuestión social? O sea, ¿qué hizo el gobierno de esa época, ¿no es cierto?, de Chile, obviamente, para enfrentar, ¿no es cierto?, este problema, digamos, de los pobres de Chile, que prácticamente, ¿no es cierto?, había que hacerse cargo de ellos porque eran pobres. Entonces, por lo tanto, hubo que crear políticas, ¿no es cierto?, de gobierno y de Estado para poder mejorar las condiciones de vida de esta gente, de la gente pobre, en Chile de la época. Y 3 dice, ¿cómo afectó a Chile el denominado Jueves Negro? Ya, el Jueves Negro fue la caída de la Bolsa de Nueva York en el año 1929, ¿ya? Y se supone que ahí se van a encontrar con la sorpresa de que, no le voy a adelantar, pero Chile sale ahí, digamos, en los registros mundiales como por algo,
¿Ya? Así que van a hacer esa actividad y con eso cerramos la clase de hoy. Cuídense mucho, un besito, nos vemos. Cualquier pregunta, acuérdense de mi correo, que ya todos lo tienen. Así que eso, saludos.